No la diga. Yo también quiero salir en el video. Conozcan a Alina María, la próxima premio Nobel de Colombia. Dentro de 30 años. ¿Qué tal? Bueno, entonces miren. Las meninges decíamos que eran tres, que era la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Pero nada más la dura madre y la aracnoides son las que se pueden identificar en la práctica. Entonces la dura madre es esta parte. Entonces todo esto es dura madre. Esas capas, como ustedes pueden ver, son unas membranas meníngeas hechas de colágeno. Y esta es la que recubre a todo el encéfalo, ¿sí? Entonces, esta recubre totalmente, básicamente lo encapsula a todo el cerebro y también junto con la médula lo encapsulan, pero esta dura madre tiene unas formaciones. Una de ellas, aquí como por ejemplo en este cerebro de vaca, recuerden que entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo hay una cisura, la cisura interhemisférica. En esa cisura interhemisférica hay un pedazo de dura madre que se va por ahí en medio. Y esa parte se llama hoz cerebral, porque forma como una hoz, como una media luna, como una hoz de cortar trigo, así mismo. Entonces, en la dura madre identificamos por ahora dos formaciones. La dura madre, propiamente dicha, la que tengo en el alfiler, y la otra, esa formación de aquí en medio, que es la hoz cerebral. Por eso en sus copias dice dura madre y debajo hoz cerebral. Entonces la hoz cerebral no es más que esa parte de aquí en medio, ¿sí? Si ven que si la formáramos completa, formaría como una media luna. Esta media luna que se forma aquí es la que va en medio de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces aquí dura madre en cualquier parte que le coloque y aquí en esa parte intermedia sería la hoz cerebral. Luego de la dura madre hay una capa más delgada y translúcida, es decir, casi transparente, que sería esta capa blanca que ustedes ven aquí. Esa es la aracnoides, ¿sí? Entonces, también acá en esa parte, ustedes pueden ver que hay una capa translúcida que es la aracnoides. Y sobre la parte superior de la aracnoides, sobre este borde que ustedes ven aquí, hay unas pequeñas vellosidades, ¿sí ven? Esas son las vellosidades aracnoideas. Teóricamente, ¿qué función tienen? Según el tema, ¿qué función tienen las vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas? Son las que absorben el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que dentro de los ventrículos hay unos plexos que son los que producen, pero en ese caso las vellosidades son las que lo reabsorben. Entonces, si preguntara ahí como, cuida mami, si lo preguntáramos ahí como parte, sería vellosidades aracnoideas. Si lo pregunto ahí como función, ¿cuál sería? Reabsorción o reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? ¿Entendido? La pía madre, que sería la que estaría debajo del aracnoides, en realidad no se observa. Uno asume que sería una capa brillante que ahí estaría, ¿sí? La aracnoides sí es visible, de hecho, si estuviera lleno de líquido se separarían, ¿sí? Pero como no hay líquido, entonces se pega o se adhiere al tejido. Pero sobre el tejido habría otra capa que no se ve, ¿sí? Que es la pía madre, que es como si fuera la piel del sistema nervioso. Entonces, la única que se ven son la dura madre con sus formaciones y la aracnoide y sus formaciones. ¿Listo? Esas son las meninges, lo poco que se puede ver de ellas. Ahora, otra parte u otro tema mejor sería la... Pero esa quietita. Descargala ya. Otra parte son los ventrículos o las cavidades. Este es el modelo azul, lo colocas acá. Este es un modelo como tres o cuatro veces más grande de lo normal de cómo se verían en 3 dimensiones las cavidades que hay dentro del sistema nervioso. Las dos que están al lado y lado en forma de C serían los ventrículos laterales, que como pueden ver tiene 3 puntas que se llaman astas, asta frontal, asta occipital y asta temporal. Así se verían
los ventrículos laterales, como una forma de C. ¿Se acuerdan del dibujo? Sí. Que en el dibujo nada más veíamos como esa parte, pero no veíamos la que hay del otro lado. ¿Sí? Ahora, en el centro, bueno, que tiene una cavidad pero no es tan grande, que sería básicamente todo esto, sería el tercer ventrículo, es decir, un espacio que hay entre tálamo y tálamo, derecho e izquierdo. Y en la parte de abajo, ustedes ven que es como un rombo, sería el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, este es un modelo a escala casi que de 1 a 4, perdón, 4 a 1, de los ventrículos cerebrales. Por lo tanto, aquí estaría un hemisferio y acá estaría el otro hemisferio. ¿Sí? Entonces, cada hemisferio tiene una cavidad de estas en forma de C. Estos ventrículos no los podríamos ver directamente, nada más podemos ver los huecos que dejan cuando cortamos el cerebro. Por lo tanto, en el corte coronal, es decir, si cogiéramos los hemisferios que están aquí y los cortáramos de esa forma, entonces veríamos una grieta acá arriba, una grieta aquí en medio y una grieta acá abajo, ¿sí? Según el corte coronal. Y eso es lo que vemos acá. En el corte coronal, ustedes se dan cuenta que al lado y lado de cada hemisferio vemos dos grietas, estos dos morados. ¿Sí? Esos serían los ventrículos laterales. Y en el centro, un hueco, una grieta entre tálamos e hipotálamos, que sería el tercer ventrículo, que sería básicamente ese que está con ese hueco aquí en medio. Entonces, aquí sería el tercer ventrículo. Ese sería el tercer ventrículo, que sería esa grieta que hay aquí en medio. ¿Listo? Ahora, eso en el corte coronal. Un poco más abajo, en el lóbulo temporal, que sería acá, a los lados, sobre todo en este lado izquierdo, porque en el derecho no se ve porque le falta el pedazo, aquí se vería otro hueco, que en realidad es un poco más grande, sino que está cerrado por lo que está aplastada la masa. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un hueco en forma como de una C pequeñita, que aquí se ve bien. ¿Sí? Ese sería como decir ese hueco, pero visto acá abajo. ¿Sí? Ese de aquí donde lo tengo sostenido. ¿Sí? Ese sería el asta temporal del ventrículo lateral. Entonces recuerden que todo se llama ventrículo lateral, sino que esas puntas se llaman astas. Y cuando el corte es transversal, es decir, la cuchilla pasó de esa forma, así, entonces corta adelante, corta por acá en medio y corta atrás. Por lo tanto, se van a ver dos huecos adelante, dos huecos atrás y uno en medio. ¿Sí? Y por abajo están aquí. Ese hueco de aquí sería el asta frontal, que estaría aquí. Asta frontal del ventrículo lateral, aquí de un lado que se ve mejor y acá estaría del otro lado. Dos astas. En la parte de atrás hay otra asta que se ve mejor en ese lado, que ha quedado abierta. ¿Sí? Acá también, si el corte pasa un poquito más abajo, aquí se vería otra grieta pasando por aquí hasta acá, así como esta. ¿Sí? De hecho, en ese corte transversal de allá, en ese corte pasó así, es decir, que el corte pasó transversalmente, pero en la parte bien atrás. Técnicamente cortamos los lóbulos occipitales. Y ustedes ven aquí, ahí, en esos lóbulos occipitales, que también hay dos huecos. ¿Sí los ven? Que más se ven en la de acá, pero en el de acá también, si ustedes lo siguen, sería más profundo. Esas serían las astas occipitales de los ventrículos laterales. ¿Por qué el corte no pasó por aquí, sino acá atrás? Entonces básicamente cortó los dos huecos que hay atrás. Entonces ahí en ambos lóbulos occipitales, ahí estarían las astas occipitales. Y aquí en medio, porque aquí es tálamo y tálamo, derecho e izquierdo, aquí en medio hay otro hueco, que sería el tercer ventrículo. ¿Sí? Entonces, esos son en general los ventrículos. Solamente daría falta uno solo, que estaría ubicado acá. Sísteme acá. Déjame meterlo aquí. Recuerden que aquí queda el tallo cerebral y acá atrás queda el cerebelo. Y entre tallo por delante y cerebelo atrás, aquí en medio hay otro hueco, en donde está la punta del lapicero. ¿Sí? Ahí sería el cuarto ventrículo, que creo que no quedó en el listado. Entonces, si les preguntan un hueco que queda entre tallo y cerebelo, aquí sería el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, eso es todo de la práctica de hoy. En realidad es poquito comparado con lo que vimos la vez pasada. Pero ese tiempo aprovechenlo para que estudien lo de la vez pasada y también estudien lo de este que es corto. ¿Listo?